Les agradezco de manera muy especial la presencia del doctor Gonzalo Hernández Licona, ex director, responsable del Coneval, una de las personas que más, uno de los mexicanos que más conoce de asuntos que tienen que ver con pobreza y esos menesteres que deben de preocuparnos mucho a todos los mexicanos. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Te lo aprecio. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Con mucho gusto. Muchas gracias. En esta administración, hasta el momento, el saldo en cuanto a pobres y, pues, no sé si por la pandemia solamente, no estoy seguro, pero las cosas no han ido bien, digamos, no en el sentido que el presidente hubiera gustado ofrecer como rendimiento, ¿no? La pobreza de 2018 a 2020 subió casi 4 millones de personas, ya lo dijo el Coneval hace algunos meses, y aquí hay una mezcla de cosas, Eduardo. Por supuesto, la pandemia fue contundente. La pandemia implicó la eliminación de muchos empleos. Acuérdate que en mayo de 2020 perdimos 12.5 millones de empleos en México, que es un chorro de pérdida que hace muchas décadas que no veíamos, y eso implicó gente sin tener la capacidad de generar ingresos, ni siquiera en el sector informal, que es donde mucha gente se refugia cuando hay una crisis. En esta crisis ni siquiera ahí se refugiaba la gente. Después se vino recuperando el empleo, pero sí fue un golpe muy fuerte por la pandemia, y un golpe muy fuerte también, y hay que decirlo, Eduardo, por la falta de confianza de la gente en invertir en México, ¿no? Hemos visto los datos de que desde finales de 2018, la inversión privada ha venido bajando, y eso básicamente lo que está mostrando es falta de confianza en invertir en este país. Además, hemos tenido la peor salida de capitales del país desde el 2009, por ejemplo. Entonces, tanto la desconfianza en el país, la desconfianza en un gobierno que no apoya claramente a la iniciativa privada, y apoyar a la iniciativa privada, Eduardo, no debe implicar un cheque en blanco, debe implicar reglas, pero que haya inversión privada. Un país como México, como cualquier país, sin inversión privada no puede recuperarse. Entonces eso nos ha llevado a un aumento de la pobreza 2018-2020 de casi 4 millones de personas, y nos ha llevado en el último trimestre de 2021, en octubre, en el tercer trimestre, a que volviera a aumentar la pobreza, porque insisto, tanto no hemos recuperado el ímpetu de la inversión, y la inflación ahora está creciendo. La inflación también contribuye y a veces lo perdemos de vista, e implica también empobrecimiento de las familias, ¿no? No, la pobreza es uno de los factores que más afectan a la población, y por supuesto a la pobreza, básicamente porque la pobreza se mide en si te alcanza o no para comprar diferentes cosas, o para alcanzar mínimos. Y entonces, cada vez que la inflación sube, si no te incrementan los salarios a la misma velocidad, pues vas perdiendo poder adquisitivo. Y eso nos ha pasado en la historia del mundo, del país. Cada vez que la inflación sube, la pobreza sube. Si tú recuerdas, en 2017, con el efecto de la gasolina, el precio de la gasolina, la inflación llegó casi al 7% también, y eso implicó aumento de la pobreza laboral. O sea, es decir, aumento de la población que no le alcanzaba con su ingreso del trabajo para comprar las cosas mínimas. Y es lo que está pasando en el tercer trimestre de 2021 también. Ahora, la CONASAMI es la institución, digamos, que marca, claro, hay al interior representación del sector privado, también del sector laboral, de los empresarios, del gobierno federal. Tendrá que determinar el aumento al salario mínimo, que tendrá este factor de regularización o de recuperación que se le ha impreso, se le ha imprimido al salario mínimo con el propósito de que vaya ganando terreno que perdió durante tantas décadas, ¿no? Sí, el salario mínimo lo dejamos caer por muchas décadas, y desde el sexenio pasado se empezaron a destrabar normatividades que impedían que el salario mínimo subiera, porque lo habíamos ligado a multas y al IMSS y a otras cosas. Entonces, cada vez que salía el salario mínimo, subía todo lo demás. Eso se destrabó en el sexenio pasado, y desde el sexenio pasado
En los últimos 2 años, si tú te acuerdas, Eduardo, empezó un incremento del salario mínimo mayor a la inflación, mayor a la inercia que traíamos por décadas, lo cual fue una buena noticia. Yo insistía mucho a las autoridades que deberíamos subirlo más, pero finalmente el presidente López Obrador lo ha subido más. Me parece que es, déjame decirlo así, de las pocas acciones que me parece que tienen sentido Sí, en esta coyuntura, en la coyuntura de un país donde los salarios son muy bajos y donde requerimos que la gente que gana poco, que gane más, ¿no? O sea, acuérdate que el salario mínimo, cuando hablamos de aumento del salario mínimo, hablamos de dos cosas. Una que se nos olvida, que es la básica, y es, oye, vamos a ponernos de acuerdo como país, como sociedad, de que cuando contratemos a alguien, no le paguemos una miseria, ¿no? sí. Acordemos que lo mínimo de pago va a ser tanto dinero, ese es el salario mínimo. O sea, es recordar que el salario mínimo, la razón de ser, es un elemento de justicia distributiva para acordar, tener un acuerdo, decir, oigan, por más que nos vaya mal, no bajemos los salarios de cualquier persona que contratemos por debajo de esto, no es justo, no es moralmente justo. Esa es la parte más relevante y es ahí donde hay materia de crecimiento. 141 pesos con 70 centavos diarios sigue siendo bajo y por lo tanto hay rumbo para subirlo, hay rumbo para subirlo. Por otro lado, y bueno, entonces ese es un hecho. Por otro lado, también hay que recordar, Eduardo, que el salario mínimo tiene la posibilidad de incrementar el bienestar, pero llega un momento en que ya no nos sirve para tanto, porque imagínate que digamos, pues a partir de hoy el salario mínimo son 40,000 pesos mensuales, ¿no? Bueno, pues en ese momento sí hay un efecto en el desempleo, porque la gente dice, oye, ya no puedo yo pagar esto a la gente. Por lo tanto, recordemos que la fuente más contundente también de aumento del salario es aumentar la inversión, es aumentar la productividad, cosa que en México no está sucediendo. Entonces, si bien el salario mínimo es bien importante para recuperar el salario, si se nos olvida la inversión privada, si se nos olvida la productividad, el salario mínimo eventualmente no podrá ayudarnos mucho. ¿Tú cómo la ves? O sea, ¿tú crees qué tendría que hacer? Es que es una situación difícil, porque cuando la inflación está en 2 o 3%, pues es más fácil atender este reto, pero cuando la inflación se te va a ir a 7 puntos y algo más, darle el factor de recuperación extraordinario al salario mínimo, más aparte el aumento al resto de los salarios, híjole, ya es un poco más complicado, ¿no? No, 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 siempre es un reto. O sea, hablar de la fijación de salarios mínimos, siempre es un reto porque tienes las dos caras. Tienes la cara, o sea, quienes tienen un negocio propio que pagan salarios, que les sale de su bolsa, aumentar salarios no es tan sencillo. Estás aumentando parte importante de los costos, entonces a veces no te salen las cuentas. Eh, pero por otro lado, como decíamos, cada vez que la inflación aumenta, la pobreza sube porque a la gente no le alcanza. Entonces, sí vale la pena, tanto en un acto de justicia distributiva, aumentar los salarios más allá de la inflación para restablecer, para que no caiga el poder adquisitivo, pero también, hay que decirlo así, para que la propia productividad de la gente, para que el incentivo de la gente de seguir chambeando contigo esté ahí, ¿no? Si tú tratas mal a la gente que trabaja contigo, no solamente no es justo, sino pues igual pues, se te va o no trabaja a gusto, no trabaja bien. Por lo tanto, el salario que aumenta es un tema de justicia, es un tema de un ambiente de trabajo importante y en épocas en donde la inflación está creciendo, pues no quisiéramos que sea que una negociación de un salario bajo con el pretexto de que estamos mal económicamente, que sí lo estamos, sea el factor para que la gente que gana menos gane todavía menos, ¿no? Entonces, esa es la disyuntiva siempre, hoy, en este año y en casi cualquier año, ¿no? Oye, doctor, para evitar la pobreza laboral, el salario debiera de poder adquirir dos canastas básicas.
Es correcto Una mi canasta recuerdo. básica de alimentaria con la Una, definición, sí, una canasta por persona, ¿eh? Por persona al mes. No, una no, no, por persona al mes, no una para todo, para toda la familia. no una canasta para toda la familia, es una No, por persona, una ¿no? por persona. Sí, sí, Porque la inflación es un promedio, es de 7.3 o 7 y lo que llegue, ajá. 7,05, pero los alimentos han aumentado más, ¿eh? Claro, no, 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 por eso, o sea, sí la pobreza laboral se mide respecto al incremento de la canasta alimentaria, que ha subido más que el promedio en estos últimos meses. Por lo tanto, es la razón por la cual la pobreza laboral que mide el Coneval, Sí, Eduardo, se incrementó en este último trimestre de 2021. Si tú recuerdas la, la, la pobreza laboral, que es esta forma que tiene el Coneval de medir la pobreza, otra vez, si no te alcanza con tu chamba, había venido bajando paulatinamente desde el tercer trimestre de 2020. Si tú ves la gráfica, cada vez bajaba más. Eh, pero, pero, pero en este último trimestre se incrementó en buena parte por la inflación de los alimentos. Esto implicó ni más ni menos que 1 millón de personas más en la pobreza laboral de un trimestre a otro, ¿eh? O sea, qué barbaridad. no fue un tema menor. O sea, la pobreza laboral aumentó de 39.9 a 40.7, ¿no? Que en términos de número es aproximadamente 1 millón de personas. O sea, no estamos hablando de una cosa menor y habrá que ver la tendencia. Habrá que ver si la tendencia sigue hacia arriba o simplemente fue un chipote. Yo creo que con la inflación que está ahí y que no va a bajar en el siguiente trimestre y que los salarios no van a subir en el último trimestre de más, yo creo que mucho, yo creo que la tendencia es que al menos a final de año esta pobreza o se mantenga o se incremente un poco más, ¿no? Qué barbaridad. Permítenos estar en contacto contigo con frecuencia, doctor. Te lo aprecio mucho, apreciamos mucho tu conocimiento y la forma de que nos haces, que nos explicas estos procesos que son tan delicados y tan importantes. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Gracias por tu presencia en este programa de En torno al dinero, en esta tu casa. Gracias.